物憂げに眺める画面に映った二人笑ってた。知りたくないほど知りすぎてくこと、ただすぎる日々に飲み込まれた。それでもただもう一度だけ会いたくて、あなたの言葉にうなずき信じた私は一人置き去りに恋は過ぎる。見えていたはずの未来も指の隙間はすり抜けた。求めない日々のかけらとあなたの気配を今でも探してしまうよ。まだあの日の二人手を伸ばしてる。Hola gente de YouTube, antes de comenzar quiero decirles que la meta de likes es de 50 likes, y si el vídeo recibe 50 likes o más, es probable que suba el siguiente capítulo o al día siguiente. Una vez dicho eso, los saludos son para Daniel Tolava HP2ML, Marauder 980, Gutiérrez 836, Dragón BS2FX, Rodrigo Perna 6594. Kevin Andrés Moreno Córdoba 2867. Y un gran saludo para Saúl y Elizalde 8946, por ser el primero en pedir saludo. ¡Qué rapidez! Y claro, un super saludo a Antoni J. Bravo M, El Gamer Gómez, Error 404 y Emanuel Manzano, Ceylon Locuendo y Anukem. Miembros del canal muy apreciados. Si quieren un saludo en el siguiente vídeo pueden dejarlo en el comentario fijado, y si quieren ser saludados en todos los vídeos y ver capítulos adelantados, pueden hacerse miembros del canal. Viviendo en un mundo de ranas. Parte 2. Capítulo 4. La teoría primordial. Frank había estado tratando de dejar las cosas que vio en la cueva en el fondo de su cautelosa mente. Sin embargo, algunas cosas son más fáciles de decir que de hacer. El mural era como una profecía inacabada que dejaba de predecir lo que le pasaría cuando lo encontrara. Incapaz de ver qué pasaría después de su descubrimiento y solo sabe de la batalla final que lo mataría. Eso no es algo que pueda olvidarse fácilmente. Aparte de eso, no fue tan malo. El viaje ha sido tranquilo desde que dejamos las montañas. En este momento, el furgón, conducido por Hop Pop, pasaba por un valle abierto. El largo viaje permitió a Anna y Frank presentarles a Sprig y Polly las películas que les gustaban de su universo. Por eso estaba sentado en la cama con Sprig y Anne, viendo uno de sus programas. El joven rana estaba envuelto en una manta y la niña tailandesa, que estaba llorando, estaba sentada a su lado izquierdo. Mientras tanto, Frank estaba sentado a la derecha de Sprig. Estaban viendo la serie de Pointe a Popin en el móvil de Anne. Fue un mal espectáculo, pero a la tailandesa le gustó mucho. Y, como dijo Anne, no tuvo nada que ver con su difícil relación con su propia madre. Estaban en el gran momento culminante del espectáculo, con la madre y la hija juntas en un estudio de baile mientras la hija, María, acababa de ser sorprendida por su madre bailando breakdance. Vestida como una bailarina, María se puso de puntillas y posó. ¿No lo entiendes, madre? Sé que quieres que sea bailarina, pero mi corazón pertenece al hip hop, dijo, realizando un breve breakdance antes de mirar a su madre con nerviosismo. ¿Estás decepcionado? Sí, estoy decepcionado por todo el dinero que desperdicié en esta clase, dijo Frank, solo para recibir un puñetazo de Anne en el brazo. Volviendo a su programa, Anne citó a la madre de María mientras la mujer hablaba. Tanto los ojos de ella como los de la niña estaban llenos de lágrimas. No, estoy orgulloso de ti. Todo ese movimiento y salto fue impresionante. María y su madre se abrazaron y empezaron a llorar. ¡Oh madre! ¡Oh, María!, gritó la madre antes de que comenzaran los créditos, y Anne comenzó a llorar, totalmente conmovida por el momento más significativo de la trama del programa a ese momento. Y esa es la obra maestra, de Pointe a Popin, les dijo a Sprig y Frank después de dejar de sollozar. Sprig dijo. Hablando de una montaña rusa emocional, de repente, el carro se detuvo abruptamente. Frank gritó mientras él y Sprig se caían de la cama y se estrellaban juntos en el suelo. Ambos gimieron de dolor cuando Anne miró hacia abajo con preocupación. Frank. ¿Estás bien, amigo?
exclamó Anne, mirando desde la cama a la persona que le gusta con expresión preocupada. Yo también estoy bien, dijo Sprig mientras yacía sobre el pecho de Frank. Su caída había sido amortiguada por el chico hispano, para su disgusto. Quítate de encima. Frank empujó a su amiga rana y se sentó, frotándose la cabeza por el dolor. ¿Qué diablos está pasando ahí fuera? Frank subió a la puerta del techo, la abrió y asomó la cabeza. Se enfrentó a su abuelo ranita y vio lo que estaba pasando. El carruaje estaba subiendo una pendiente empinada, que gradualmente se había vuelto más y más empinada a medida que avanzaba el camino. Y ahora, se estaba volviendo demasiado para el amado caracol. Vamos, Bessie. Vamos, animó Hop Pop al caracol de la familia mientras Bessie soltaba chirridos varados. Casi llegamos. Se volvió hacia el chico humano. Frank, ayúdala. Estoy en ello, HP. Dijo Frank, volviendo a meterse en el vagón. Un segundo después, Frank abrió la puerta lateral. Frank saltó del carruaje y corrió hacia el caracol. Vamos, niña. Vamos a llevarte a la cima, dijo, agarrando el eje de madera derecho, la parte del carruaje que engancha de Bessie para que ella lo arrastre. Frank gruñó mientras ayudaba a llevar a Bessie camino arriba. Con la ayuda del niño hispano, el caracol pudo subir hasta la cima del cerro. Cuando llegaron a la cima y estaban a punto de comenzar a bajar, la vieja rana tiró de las riendas para frenar a Bessie. Sin embargo, Hop Pop tirando de la cuerda ya tensa y desgastada resultó demasiado para las riendas. Se rompieron por ambos lados, para sorpresa de la familia. Todos se quedaron sin aliento y Frank saltó fuera del camino cuando el bardo, Ann, una carreta en la que vives, se deslizó. Bessie se detuvo, retrocedió hacia el carro y lo detuvo. Tumbado en el suelo, Frank suspiró aliviado antes de mirar. Ver una manada de chinches a ambos lados del camino, pastando en la hierba y flores azules. Genial. Chinches, dijo mientras un corderito se le acercaba y le lamía la mejilla. Baló tiernamente y se alejó saltando, con Frank sonrojándose y pareciendo avergonzado mientras Anne, que tenía la cabeza asomando por el techo, se reía de él. Sin embargo, Hop Pop estaba lejos de estar contento. ¡Oh, maldita sea! Las riendas se rompieron, gritó. Una de las chinches balaba, llamando la atención de Bessie. El caracol giró la cabeza y vio una oveja cerca. Ella chirrió al ver un animal tan lindo y su instinto le dijo que se frotara todo el cuerpo. Frank estaba a punto de subirse al carro cuando Bessie salió corriendo tras la oveja, derribando a Frank al suelo mientras el caracol cargaba tras la oveja y lo dejaba allí. ¡Ey! Frank gritó, poniéndose de pie y persiguiendo a sus amigos. Las cosas solo empeoraron para él cuando la oveja huyó del caracol y fue perseguida por Bessie. Oye. Espera. Frank. Anne gritó desde el techo de la carreta, extendiendo su brazo hacia él, observando cómo él se alejaba de ella mientras el caracol fuera de control tiraba de la carreta. Se giró hacia Hop Pop, que se aferraba a su asiento. Hop Pop, tenemos que parar. ¿Con qué? Exclamó Hop Pop. Tenemos que arreglar estas riendas, o no podremos controlar a Bessie. Fue entonces cuando Sprig apareció y sacó un mapa del área en la que se encontraban. No te preocupes, Hop Pop. Hay un pueblo justo al final de la calle. ¿Ves? Dijo, señalando un marcador de la ciudad que estaba impreso con algo de oro. Ribbit Valley. Hop Pop, sin embargo, se burló. ¿Ribbit Valley? Él exclamó. ¿La ciudad más cara de todo Amibia? De ninguna manera. Anne y las ranas gritaron mientras se lanzaban hacia adelante cuando el carro se detuvo de repente. La niña tailandesa miró al caracol y vio lo que había sucedido. Bessie había alcanzado a la oveja, que yacía en el suelo, ronroneando mientras se frotaba con su pelaje. El insecto no podía hacer más que dejar que el caracol hiciera lo que quisiera. Parece que no tenemos otra opción, HP, dijo Anne, encontrando lindo el comportamiento del caracol. Sabiendo que los niños tenían razón, Hop Pop suspiró y dijo, tienes razón. Entonces la vieja rana miró a sus hijos y a Anne con severidad y los señaló con el dedo. Pero no te dejes llevar por la fantasía cuando lleguemos allí. Los cuatro escucharon el sonido de pasos y jadeos provenientes de detrás del carro. Volvieron la cabeza hacia la derecha justo cuando vieron a Frank caminando hacia el lado del bardo, desplomado, sudando y respirando con dificultad. Se detuvo, se inclinó para colocar las manos en las rodillas y trató de recuperar el aliento. ¿Qué me perdí? Dijo Frank, para disgusto de Hop Pop.
Sin riendas para dirigir el carro y evitar que Bessie persiguiera más ovejas, aquellos con piernas y brazos tenían que hacer todo el trabajo pesado o, para mejores términos, todo el trabajo pesado. Manteniendo el caracol enganchado al carro, las ranas macho y los humanos trabajaron juntos para guiar a Bessie de regreso al camino. Empujando y tirando para asegurarse de que no volviera a salir corriendo cuando pasaran junto a las ovejas. Una vez en el camino de tierra, los humanos y Plantar se dirigían a Ribbit Valley. Y por suerte no estaba muy lejos. Cuando vieron el cartel grande, caro y elegante de la ciudad al costado de la carretera, los 4 amigos comenzaron a caminar hacia él. Al llegar, empujaron a Bessie y la detuvieron, permitiéndoles hacer una pausa para recuperar el aliento en la entrada de la ciudad. Habiéndose sentado en el caparazón de Bessie todo el tiempo que los demás hacían todo el trabajo, Polly fue la primera en ver la ciudad. Chicos, miren. Estamos aquí. Frank señaló el letrero a su izquierda mientras bajaba la cabeza, todavía tratando de recuperar el aliento. ¿En serio? Porque estoy bastante seguro de que el letrero ya decía, que, el joven perdió su actitud sarcástica en medio de su frase. Quedó mudo y asombrado al ver la ciudad a la que habían llegado. Frank ha estado en muchos lugares de Amibia, desde los pantanos de Wartuod hasta los muros de piedra de Tower y las fábricas subterráneas y técnicamente avanzadas de Ruins of the Spire. Pero Ribbit Valley era una experiencia completamente nueva, y la comparación entre la ciudad y Wartuod era de día y de noche. Para Frank, la mejor manera de pensar en ello era como contemplar un cuadro victoriano que cobra vida. Él y los demás miraron a su alrededor y vieron muchos edificios elegantes a su alrededor, incluidas ranas elegantes vestidas con sus mejores trajes, vestidos y pelucas. La forma en que caminaban era elegante. Hablaban de una manera snob y mocosa. Sus caracoles y carruajes parecían de primera línea. Todos parecían tener dinero de sobra para solucionar sus problemas. Y aún así, no haría mella en sus ahorros. Incluso había un tipo con una langosta gigante como mascota. Tan brillante, dijo Polly, fascinada por lo más elegante. Su abuelo, sin embargo, le roció agua en la cara para ello. Oye. Gritó Hop Pop, después de haber usado un insecto con forma de botella de spray con ella. ¿Qué acabo de decir? Dije que apartara la mirada de la fantasía, no la mirara. Para Sprit, sin embargo, ya era demasiado tarde. No se parece a nada que haya visto antes. Dijo con ojos grandes que brillaban de asombro y emoción, mirando las magníficas vistas y objetos de la ciudad. Una fuente de 10 niveles. Un carruaje de caracoles de oro macizo. Incluso hay un vendedor de pasteles. Frank se acercó a Anne y le dio una palmada en la espalda. Vamos a coger la cuerda para fijar las riendas, dijo. Vamos, amigo, dijo, sonrojándose un poco. ¿No quieres explorar un poco la ciudad? Anne esperaba aprovechar esta oportunidad para estar a solas con Frank. Solo ellos dos, explorando juntos una ciudad elegante. No te dejes atrapar, Anne. Hop Pop le gritó, para su disgusto. Vamos a ir directamente a buscar la tienda de cuerdas, Hop Pop, le dijo Frank a la vieja rana. Luego se inclinó y le sonrió a Anne. Lo cual requiere un poco de exploración. Los ojos de Anne se abrieron brevemente antes de darse cuenta de lo que estaba haciendo. Ella se rió y se alejó con Frank a su lado, entrando a la ciudad y paseando por las calles de piedra de la ciudad más elegante en la que había estado. Entonces, ¿qué quieres hacer primero? Preguntó Anne con las manos detrás de la espalda. Sonriendo a Frank mientras le devolvía el gesto. Bueno, tendremos que pedir alguna dirección, dijo Frank. La chica lo miró con una ceja levantada. ¿Realmente crees que alguna de estas personas va a hablar con nosotros? Dijo, refiriéndose a que ellos dos son humanos, prácticamente extraterrestres, en un mundo que nunca ha visto a un humano. Wartuod tardó 3 meses en aceptarla a ella y a Frank, por lo que las ranas mocosas probablemente no tendrían la misma hostilidad. No está de más preguntar. Además, tengo algunas formas más convincentes de obtener la información que quiero, dijo Frank, estirándose hacia atrás y golpeando ligeramente el mango de Cat's Claw. Estás retorcido, ¿lo sabías? Gracias, dijo Frank. Se dio vuelta y caminó hacia 2 de las ranas. Mientras uno leía un periódico, Frank se acercó al otro. Oye, amigo. ¿Sabes dónde puedo conseguir cuerda? Claro, dijo la rana, dándose la vuelta y mirando a Frank. Solo para ver al humano y dejar caer su bastón al suelo. No por miedo al ver a la extraña criatura, sino por el hecho de que conocía a Frank.
Porque era Wally el tuerto. Cuando Frank vio quién era, se sorprendió y se detuvo por un segundo, tratando de entender qué diablos acababa de descubrir. A Frank le resultaba increíble, pero no tenía ninguna duda. Conocía ese cabello y ese ojo cualquier día. Espera, Wally el tuerto. Frank exclamó mientras Anne corría hacia él y la rana. También se sorprendió cuando vio que efectivamente era el chiflado local de Wartuo. Solo que no llevaba su sombrero ni su ropa habitual, sino que vestía elegante y bien arreglado. No me dijiste que ibas a abandonar el valle, bribón, dijo Anne con una sonrisa mientras caminaba hacia la rana nerviosa y le golpeaba el hombro. Wally tartamudeó mientras se alejaba de los humanos. Mientras miraba a su alrededor, tratando de decidir qué hacer, especialmente cuando los plantars estaban allí y venían a investigar, dijo: Oh, Walliam, conoces a estas criaturas y picantes, ¿verdad? Dijo la rana con Wally, doblando el periódico bajo su brazo. La rana mayor se parecía a Wally, con piel azul cian y un vientre más claro con pelo blanco liso hacia atrás. Tenía ojos amarillos con monóculo y vestía ropa de estilo de clase alta que consistía en un chaleco gris oscuro sobre una camisa marrón, pantalones blancos abrochados con un cinturón negro, botas negras con hebillas doradas y un sombrero de copa plateado. También llevaba un bastón curvo. Al darse cuenta de que tenía que seguir el juego y mentir, Wally dijo: sí, padre. Los conocí en mis viajes de negocios. Mientras los plantar se acercaban y se paraban junto a Frank y Anne, el rico padre de Wally sonrió y señaló a los héroes. Entonces estos deben ser tus sirvientes de Wartuor, dijo. Hop-Pop arqueó una ceja. ¿Sirvientes? Oh, a él no le gustó esa etiqueta, ni tampoco a Polly. Para no descubrir su tapadera y reducir la tensión antes de que tuviera la oportunidad de aumentar, Wall rápidamente corrió hacia Hop-Pop y colocó su mano sobre su hombro izquierdo. Sí. Así es, padre. Estos son mis sirvientes, dijo nerviosamente mientras acariciaba la cabeza de Polly. Polly, sin embargo, lo agarró de la muñeca y la apretó con fuerza, haciendo que el chiflado local gruñera de dolor mientras se le formaban lágrimas en los ojos. Luego, el padre de Wally se acercó a Frank y Anne y los examinó con la mano en la barbilla. Y estas deben ser algún tipo de bestias exóticas que domesticaste. Aunque antes las habría disecado, dijo con una sonrisa mientras golpeaba el estómago de Anne con su bastón. ¿Qué carajo acabas de decir, cabrón? Frank miró a la rana. ¿Cabrón? ¿Es un título elegante para un maestro? Preguntó el viejo sapo, frotándose la barbilla, sin haber oído hablar nunca del idioma español. Frank se dio cuenta de esto y formó una sonrisa maliciosa. Pues sí, sí lo es, cabrón, dijo con una leve reverencia. El padre de Wally pensó en la palabra por un momento. Me encanta. Suena tan extraño, pero suena tan atrevido. Dijo, agitando el puño y sonriendo con dureza. Frank se rió entre dientes y susurró para sí mismo. Oh, me va a encantar esto. El padre rico dio un paso atrás y miró a toda la familia y a los humanos. De todos modos, soy Wilbert Riviton. En el momento en que Hop-Pop escuchó el apellido de su familia, los ojos de la vieja rana se salieron de sus órbitas. Riviton. ¿Como en Riviton's Ribbons? ¿El mejor hilo dental crujiente de todo Amibia? Exclamó con Polly sobre su cabeza, sin poder creer lo que sus viejos oídos escuchaban. Hop-Pop luego sacó una pequeña bolsa de picaduras de hilo dental azul. En la bolsa había una rana recostada hacia atrás con las manos detrás de la cabeza y los pies levantados, un trozo de hilo dental entre los dedos de los pies y las palabras Pleasure Your Toes en el saco. Las mismas cosas que parece que no puedes usar en tu tiempo privado. Dijo Frank. Esos somos nosotros. Y cuando me jubile, Walliam será el jefe del imperio de la familia Riviton, dijo Wilbert, mirando a su hijo con una sonrisa orgullosa. ¿Verdad, Walliam? Bien, padre. No puedo esperar por eso, dijo Wally, tratando de parecer emocionado por heredar el negocio familiar. Sin embargo, cuando su padre se alejó de él, la rana loca suspiró con tristeza. Frank y Anne se dieron cuenta de esto. Los dos niños se miraron, sabiendo que algo andaba mal con Wally. Y si las películas les habían enseñado algo, sabían cuál era la trama. El padre de Wally le estaba preparando de por vida un negocio que se había estado preparando para dirigir desde la infancia. Sin embargo, Wally no quería eso. Tendrán que esperar hasta estar a solas con él para descubrir su trato y por qué estaría tan infeliz. Su atención volvió a Wilbert cuando el empresario millonario se acercó a Bessie.
Hola. Parece que alguien necesita reparaciones, dijo, levantando las riendas rotas. Wilbert entonces hizo algo inesperado y chasqueó los dedos, llamando a sus mayordomos. Mis mecánicos la dejarán perfecta en poco tiempo. Los pequeños mecánicos, del tamaño de Toadie, se acercaron corriendo al carruaje, cantando up. Se movieron hacia ambos lados del caracol y del carro y se agarraron al fondo. Luego, para absoluta sorpresa de Flankiane, las ranas levantaron tanto al animal como al vehículo sobre sus cabezas. Le hizo preguntarse si Toadie era tan fuerte. Oh, qué amable eres, dijo Hop Pop, mientras las ranas sirvientas se llevaban a Bessie y al bardo. ¿Te reunirás con nosotros en la mansión, por supuesto?, preguntó el millonario. ¿Mansión? Gritaron la familia y los humanos. Wally se asustó y apareció frente a ellos. Oh, no, exclamó. No pudieron. Los 5, sin embargo, agarraron la cabeza de Wally y lo empujaron hacia abajo. Oh, sí, podríamos. Todos dijeron con enormes sonrisas. Cuando se abrió la puerta de la mansión Ribiton, el grupo de 5 fue recibido con la vista de la casa más hermosa que jamás habían visto. En el centro del terreno había una gran finca de ladrillo blanco. A su alrededor estaban las puertas doradas con elaboradas tallas y figuras de ranas en la parte superior. Aquí estamos, dijo Wilbert, caminando por la puerta con Wally. Aún asombrados, Frank, Anne y los Plantar miraron la casa por un segundo antes de seguir a la rica rana. Mientras caminaban hacia la entrada de la mansión, pasaron junto a pavos reales gigantes que deambulaban libremente por el jardín. ¿Son esos pavos reales?, preguntó Frank. Algunas de mis aves premiadas, dijo Wilbert. Pero no te acerques demasiado. ¿Alguna vez has visto una rana partida por la mitad por un pavo real? Cosas de oso pardo. Frank miró a uno de los pavos reales. El pájaro lo miró por un segundo y luego chilló. Frank jadeó y rápidamente corrió para alcanzar a los demás. Una vez que llegaron a la puerta principal de la mansión, se les permitió ingresar a los pasillos de los jarrones, que tenían muchas cámaras y habitaciones. Fue casi abrumador para Frank, ya que era como estar dentro del centro comercial en casa. Las paredes estaban revestidas con pinturas principales y bustos de los miembros de la familia Ribiton. Los sirvientes recorrieron los pasillos, realizando sus tareas y deberes diarios, limpiando y manteniendo la casa de una de las ranas más ricas de toda Amibia. Wilbert condujo al grupo hasta una puerta, donde un sirviente esperaba a su amo. Una de nuestras habitaciones más pequeñas, pero disfrútela, dijo antes de alejarse. Esta noche habrá una reunión con algunos amigos míos. Te imploro que te unas a nosotros, como invitado de mi hijo. Frank miró las puertas de la habitación, se aclaró la garganta y las abrió. Entrando a un dormitorio grande con techo alto, cuadros en todas las paredes, una lámpara alta y una cama grande. Esto es pequeño. ¿Qué diablos, Wally? Anne exclamó mientras ella y los demás entraban al dormitorio con Wally, que parecía nervioso. Este lugar es magnífico. Hop Pop exclamó mientras caminaba hacia la cama y saltaba sobre ella. Acostado de espaldas y cerrando los ojos. ¿Qué pasó con apártate de la fantasía? Cuestionó Frank a la vieja rana. No cuenta si no tienes que pagar por ello, respondió Hop Pop, disfrutando muchísimo de la suavidad de la cama. Oye, vamos a explorar. Dijo Sprig con una sonrisa de emoción, ansiosa por ver qué otros secretos tenía la mansión. Eso hizo que Hop Pop se sentara y saltara de la cama. Está bien, dijo, antes de que él y sus nietos salieran corriendo del dormitorio, riéndose juntos. Dejando a Flankiane solos con Wally, a quien dirigieron su atención. Está bien, William, ¿te importaría decirme qué diablos está pasando aquí? Dijo Frank, cruzándose de brazos mientras miraba al chiflado local con el ceño fruncido. Sí, pensé que eras un vagabundo amante de la diversión, no un niño rico, dijo Anne, golpeando a Wally en el pecho. Wally suspiró, sabiendo que tenía que confesarles la verdad a sus amigos. No sirvió de nada ocultarlo. Ya estaban en su casa. Tomando aliento, Wally comenzó a explicarse a los humanos. Sí, este es mi verdadero hogar, pero no es mi verdadero yo, les dijo a Flankiane. La verdad es que vivo como un vagabundo en Watuot porque, bueno, es lo que amo. Es el único lugar donde puedo soltarme y ser feliz. La vida como heredero del negocio familiar Ribiton puede parecer agradable, pero hay tantas reglas. Si mi familia conociera mi verdadero yo, seguramente me repudiarían.
Sé honesta con ellos, dijo Anne con una sonrisa de apoyo. Diles la verdad y sé que te apoyarán. Al igual que mi película favorita, De Pointe a Popin. La vida no es una película, Anne. Tómala de alguien que ha sido repudiado, dijo Frank con el ceño fruncido amargamente. Tiene razón, dijo Wally, gimiendo de miseria. Luego, el chiflado local levantó una de las tablas del suelo antes de sacar su acordeón del agujero del suelo. Es demasiado arriesgado, Anne. Tengo que esconderlos por toda la casa o me volvería loco. ¿Qué pasa con esa vez que nos dijiste a Frank y a mí que no nos importara lo que la gente pensara de ti? Ana preguntó. Esto es diferente, le dijo Wally con una mirada de miseria. Estás en otro mundo. Las vidas que todos dejasteis atrás están ahí. Estamos hablando de mi familia. Mi vida. Sigo pensando que deberías ser honesto con ellos, dijo Anne con firmeza. Quiero decir, ¿qué tienes que perder? Wally suspiró, sin embargo. Bueno, ya sabes mi secreto, así que mejor ven conmigo y te lo mostraré, dijo, poniéndose de pie. Wally se giró para salir por la puerta, pero terminó chocando contra la pared. Tenía la intención de hacer eso. Sí, sí. Por supuesto, dijo Frank. Wally guió a los dos humanos a través del laberinto de pasillos y puertas hasta que salieron de la mansión por la parte trasera. Los llevó a un gran establo y abrió las puertas del edificio. Frank y Anne siguieron a Wally cuando entró al establo, escuchando el gemido de los caballos. Gran parte de mi pasado está aquí. Me rompería el corazón dejarlo todo atrás, dijo Wally. Luego abrió una de las puertas del establo, revelando una mariquita azul con un lazo rosa en la cabeza. ¿Conoce a Fiddleleaf? La he estado montando desde que era un pequeño renacuajo. Tilde, arrulló Anne cuando miró hacia arriba y vio una pintura de Wally y su escarabajo, Anne. Las mariquitas son escarabajos, de hace años. Ambos parecían muy felices juntos cuando eran niños. Sin embargo, cuando Anne volvió a mirar al duro real, tanto Wally como Fiddleleaf parecían absolutamente miserables. Verlos tan tristes le hizo hacer una mueca. Bueno, ¿qué vas a hacer si no les vas a decir? Tal vez si pudieran ver lo feliz que soy viviendo en Watuor, me entenderían y me aceptarían tal como soy, dijo Wally, pensando que la sugerencia de Anne de sincerarse con su familia sería la respuesta correcta. Que decirle a su padre puede incluso resolver como lo dijo Anne, como en su película. Sin embargo, Anne empezó a pensar en una idea. Al mismo tiempo, Wally gimió de miseria. ¿A quién estoy engañando? Dijo, renunciando a cualquier idea de ser sincero con su familia. Bueno, será mejor que me prepare para la cena. Bien. Continúa, dijo Frank, señalando la entrada. Observó cómo Wally salía de los establos, sintiendo lástima por su amigo. En cierto modo le recordaba a su amigo Ersel. Frank recordó cómo dijo que una de las cosas más difíciles que ha tenido que hacer en su vida fue declararse gay ante sus padres. Wally no era gay, al menos por lo que vio Frank, pero se encuentra en una situación muy similar. Frank regresó al presente cuando, después de que Wally se fue, los Plantar entraron. Parecían algo marcados de por vida. Oigan, ¿dónde han estado? Preguntó el chico hispano, levantando una ceja al ver las expresiones en sus rostros. Sprig y Hop Pop dijeron mientras pasaban junto a los dos amigos. Por ahí. Los ricos están arruinados, añadió Polly. Frank quería preguntar qué pasó y qué pudieron haber visto que los hizo así, pero pensó que era mejor para su estado mental que no hacerlo. Bien, no voy a tocar eso, dijo, a punto de salir del establo. Sin embargo, Anne lo detuvo cuando ella lo agarró del brazo. Amigo, tengo una idea, dijo con confianza. Frank levantó una ceja, preguntándose de qué diablos estaba hablando, pero se quedó quieto y la escuchó. Wally se siente miserable pretendiendo ser algo que no es. Bueno, esta noche lo ayudaré a confesar. ¿Qué piensas? Bastante genial, ¿verdad? Creo que estás loca, dijo Frank con incredulidad. Sorprendida de que ella hubiera llegado tan lejos. ¿Vas a revelar a Wally cuando él no esté listo para hablar con su familia? ¿Sabes lo complicado que es eso, idiota? PFFT. Te preocupas demasiado, dijo Anne, despidiéndolo. Es lo correcto porque sucedió en una película. Y las películas nunca se equivocan. Sí, claro, y Chicken Little tuvo un gran padre, replicó Frank con sarcasmo. Anne, sea lo que vayas a hacer, haznos un favor a todos y no lo hagas. Pero... no. Frank agarró a Anne y la acercó a su cara.
Ambos se sonrojaron por lo cerca que estaban, pero Frank siguió adelante. Hagas lo que hagas, no importa cuánto quieras ayudar a Wally, no hagas nada que pueda molestar a Wally y su familia. ¿Entendido? Anne permaneció en silencio temporalmente, apartando la mirada de los ojos color chocolate oscuro de Frank mientras se sonrojaba. Todavía estaba asumiendo sus recién descubiertos sentimientos por Frank, y estar tan cerca de él hacía que su corazón latiera con fuerza en su pecho. Respiró hondo y dijo: Está bien, no haría nada que molestara a Wally. Frank suspiró aliviado y se alejó de ella. Muy bien, llevemos a los Plantars a la habitación y preparémonos para la cena, dijo, pasando a Anne y corriendo hacia la familia de ranas, que estaban en la esquina, acurrucadas como bolas, actuando traumatizadas. ¿En serio, qué diablos vieron? Sin embargo, Anne sonrió con picardía mientras se llevaba una mano a la espalda. Cruzó los dedos. Ella no iba en contra de la petición de Frank. Después de todo, ella prometió no hacer nada que molestara a Wally y su familia. Sin embargo, con lo que tenía en mente y con la inspiración de su película favorita detrás de ella, no hay forma de que Anne pueda arruinar esto. Bien. El cielo sobre Rivigwale se oscureció cuando las nubes negras taparon el sol. Los truenos dieron paso a destellos de relámpagos masivos mientras la lluvia caía sobre la mansión. La mayoría de los sirvientes que no vivían en la mansión ya se habían ido con la bendición de su amo. Los que lo hicieron se retiraron a sus dormitorios, quedando los que necesitaban para la cena. Frank, Anne y los Plantars se sentaron a un lado de la gran mesa del comedor y los invitados de Whitberg se sentaron al otro. Todos eran ranas y tritones viejos, y la única diferencia real entre ellos era su peinado y sus gafas, si es que tenían alguna. Sobre la mesa había un festín para que todos disfrutaran. Cuando Wally entró al comedor y se sentó a la mesa, su padre ya estaba conversando con uno de sus invitados. Estas teorías se aplican no solo a las ranas, dijo uno de los tritones. Era un tritón de piel verde que vestía un smoking y una pajarita negra con el cuello levantado. Lucía un peinado barrido hacia la izquierda, chuletas de cordero, ambas de color marrón claro, y cejas pobladas. Se extienden por toda la especie de anfibios y el resto del reino animal. ¿Qué me perdí? Wally le preguntó a Frank, quien estaba sentado junto a él a su izquierda. A la derecha de Wally estaba su padre, sentado a la cabecera de la mesa. No lo sé. Perdí la cabeza porque estaba comiendo, dijo Frank, dándole un mordisco a una pata de cangrejo. Wilbert sirvió una copa de vino y la colocó junto a su hijo. Ah, Guardián. Charles nos estaba sermoneando sobre cómo no somos diferentes de los salvajes, dijo, riéndose de la idea. Has venido desde Neutopia para esto. Dijo Blackelly, una rana con pelo largo y canoso y patillas. También llevaba gafas. Con el tiempo, una especie inevitablemente experimenta variaciones aleatorias. Hemos visto esto en una variedad de aves, explicó Charles a los hombres en la sala. ¿Aves? Preguntó Wilbert, casi burlándose. Charles buscó en su bolso al lado de su silla y sacó un gráfico de aves para aclarar su teoría. Sí. La necesidad de supervivencia de la especie centra sus características en adaptarse, en cambiar. Es su instinto primario. La señora rana en la habitación, Roberta, se burló y dijo: Bueno, mi instinto primario necesita más brandy si quiero sobrevivir a esta tontería. Por favor, colegas, lo único que intento decir es que no somos tan diferentes de los anfibios primitivos de donde venimos, dijo Charles, deseando que entendieran su teoría. Roberta, una vez más, se burló. Habla por ti mismo, Charles, dijo con desdén mientras se ajustaba su peluca alta. Ahora, déjalo terminar, dijo Wilbert, mientras todos en la sala, incluidos Frank, Anne y los Plantar, se concentraban en Charles. Charles se levantó y empezó a caminar alrededor de la mesa. Por supuesto, tenemos múltiples capas que enmascaran nuestro verdadero yo interior. Los uniformes de la sociedad, la educación en su forma más elevada, lujosas indulgencias. Hemos evolucionado más allá de las expectativas de la creación. Pero en las circunstancias adecuadas, frente a una amenaza primitiva, les aseguro a todos que nuestra evolución volverá a su forma primitiva y salvaje, explicó mientras se acercaba a una araña lobo gigante de peluche en un rincón de la habitación. El animal muerto estaba sobre sus patas traseras, con los colmillos listos para matar. Luchando por la supervivencia a costa de su alma. Frank miró su plato, preocupado por la teoría presentada, porque sabía que era demasiado cierta. Él lo sabría, dada su experiencia.
Wilbert, sin embargo, se rió de la afirmación de Charlie. Pues entonces debemos vigilar los pasteles de Blackeley, porque si las circunstancias los hacen desaparecer, seguramente liberará su bestia interior. O Polly cuando tiene hambre, dijo Sprig con una sonrisa de broma. Polly saltó de su asiento y lo abofeteó, ganándose la risa de todos los demás invitados mientras Charles los miraba con amargura. El último invitado Tritón, Giroud, habló y dijo: Caballeros, no descartemos la teoría de Charles tan rápidamente. La conversación fue interrumpida cuando el mayordomo de Wilbert entró en la habitación. Perdón, señoría. El agente desea hablar con él. Hizo hincapié en que era un asunto de suma urgencia, dijo el mayordomo. Muy bien. Muéstrale la entrada, Stevens, dijo Wilbert, sorbiendo su vino. Sí, señor, dijo Stevens, antes de darse la vuelta y marcharse. Unos segundos más tarde, Stevens regresa con un agente sapo. Buenas noches, señor. Estoy aquí para notificarles una situación, dijo el sapo. ¿Qué tipo de situación? Frank se puso de pie con una expresión de preocupación en su rostro. Habla. Oh, genial, dijo Roberta, mientras todas las demás ranas bien educadas miraban a Frank con los ojos muy abiertos. Voy a ignorar eso. El agente sapo miró a Frank con una ceja levantada, antes de aclararse la garganta y continuar con su advertencia al ribitón. Parece que un recluso se ha escapado del manicomio que hay al final de la calle. Los relámpagos brillaron por las ventanas de la mansión, lo que aumentó la sensación de inquietud de Frank y los demás. ¿Dijiste, asilo?, preguntó Polly. De hecho. Y bastante desagradable. Se dice que mató y se comió a algunos de los reclusos y guardias antes de escapar, informó el agente a los que estaban en la casa. Esté atento a cualquier cosa sospechosa y, por supuesto, quédese adentro por su seguridad. Wilbert miró al agente de la ley con gravedad antes de asentir con la cabeza. Stevens. Quiero que le pases el mensaje, le dijo la rana rica a su mayordomo. Hagan que todas las amas de llaves y el personal vayan a sus habitaciones y cierren con llave todas las puertas y ventanas. Nadie debe salir de sus habitaciones por ningún motivo hasta el amanecer. Correcto, señor, dijo Stevens antes de alejarse para realizar la tarea asignada. Cuando el agente abandonó la mansión, Wilbert se volvió hacia su hijo y le dijo: William, ¿qué opinas de la teoría de Charles? Congelado por un momento, Wally tragó la comida que tenía en la boca y se aclaró la garganta. Bueno, lo admito, he visto algunas pruebas de la teoría de Charles en Wally miró a su alrededor con nerviosismo. Todos los amigos de su padre, incluido su padre, miraban a Wally con las cejas levantadas, queriendo saber qué tipo de pruebas podía tener. Fue entonces cuando miró a Frank y señaló al chico hispano mientras comía una cucharada de su jabón. A él. Frank levantó la vista con la boca llena de sopa. Ha estado en peleas en las que lo han llevado al límite. Vaya, deberías haber visto la bestia en la que se convirtió cuando Sasa le dijo Wally fue interrumpido cuando Frank se tapó la boca. Está bien. Creo que ya terminaste. Frank dijo con los dientes apretados. Wilbert al principio enarcó una ceja. Eso podría ser cierto para su especie, pero no para nosotros, le dijo a Wally antes de volverse hacia Charles, quien se recostó en su silla y miró a la rica rana con el ceño fruncido. Aunque no cuestiono el hecho de que los anfibios de hoy tuvieron un comienzo simple como cazadores y recolectores, la idea misma de que, de alguna manera, bajo presión, podamos regresar es simplemente absurda. Charles intentó promover su racionalidad. Pero solo... es un insulto al núcleo mismo de esta sociedad histórica, dijo Wilbert, interrumpiéndolo mientras los demás miembros asentían con aprobación. Somos científicos, hombres y mujeres eruditos. Nos ocupamos de hechos. Espera, ¿eres un científico y propietario de un negocio multimillonario? Dijo Hop Pop, levantando una ceja. Por otra parte, ser rico te permitiría tener todo tipo de pasatiempos. Sí, y la teoría de Charles es pura locura, tan loca y trastornada como ese loco que escapó del manicomio. Hubo un momento de silencio para los integrantes de la sociedad. El único sonido que se hacía era el crepitar del fuego. Frank, Anne y sus amigos miraron a su alrededor, sintiendo que estaban en medio de esta conversación y no sabían cómo contribuir. ¿Entonces si puedo tomar un poco de brandy?, preguntó Polly. Absolutamente no, gritó Hop Pop. De repente, se escuchó un ruido en la habitación de arriba, encima del comedor. Entonces, el grupo escuchó el sonido de pasos.
¿Qué diablos está pasando? Wilbert gritó alarmado. Stevens volvió a entrar en la habitación y se enderezó. ¿Escuchó eso, su señoría? Por supuesto que lo escuché, espetó Wilbury. Tal vez una de las ramas haya roto la ventana de arriba. Lo comprobaré enseguida, dijo el mayordomo. Stevens giró sobre sus talones y se alejó hacia las escaleras. Sí, ocúpate de ello, Stevens, dijo Wilbert mientras Stevens subía las escaleras. Anne vio que era el momento de poner en práctica su plan y se puso de pie. Levantando la mano, dijo con confianza a los ricos anfibios. Hablando de la verdadera naturaleza, he preparado una presentación especial para agradecerles, Rivitons, por su hospitalidad. Luego, Anne sacó su teléfono y abrió un vídeo que había grabado. Ahora, disfruten de este vídeo de la vida de Wally en Watuo. Editado por mí. Wally estaba a punto de llevarse una cucharada de sopa a la boca cuando sus ojos se abrieron por la sorpresa y el miedo, lo que le hizo dejar caer la cuchara. Espera, ¿qué? Ana, no lo hagas. Wally gritó, pero ya era demasiado tarde. La chica tailandesa presionó el botón play de su celular. Sonó un pitido y se reprodujo el vídeo. El primer vídeo que reprodujo Anne fue de Wally tocando el acordeón en un muro de piedra roto. Oh, soy un vagabundo con un corazón de oro. Cantó con vivacidad en su paso. Sin embargo, acabó resbalando y cayendo detrás del muro. Chau. Uop. La tonta rana aterrizó en el suelo con un ruido sordo, y el público escuchó el sonido de un gato enojado aullando. El siguiente vídeo mostraba a Wally durmiendo en un gallinero, abrazado a algunas gallinas. La puerta del corral se abrió y la sombra de Frank se vio a la luz del sol que entraba. ¿Qué carajo, Wally? Le gritó a la rana. Wally se despertó y chirrió. ¿Qué puedo decir? Duermo mejor en compañía. Se reprodujo el vídeo final, donde Wally se baña en la fuente del pueblo mientras canta para sí mismo sin ninguna vergüenza del mundo. A nadie en Watuot parecía importarle que hubiera una rana loca y desnuda en su fuente, bañándose. Incluso había un niño arrojándole monedas. Sin embargo, los momentos divertidos terminaron cuando Wally escuchó el sonido de un silbato. Oh. Tengo que irme. Se rió mientras intentaba salir de la fuente. Sin embargo, tropezó con la cornisa y cayó de bruces. Oye. Los policías entraron corriendo y empezaron a golpear a Wally en medio de una gran nube de polvo. Y así, el vídeo terminó. Todos miraron el vídeo con una mezcla de expresiones, aunque la mayoría eran miradas en blanco. Frank estaba sentado en su silla, palmeándose la cara, incapaz de creer lo estúpida que era la chica que amaba por hacer ese truco. Ignorando descaradamente los deseos de Wally y la promesa que le hizo. Anne, sin embargo, no vio nada malo en lo que hizo. Después de todo, si el padre de Wally pudiera ver lo feliz que era, Wilbert tendría que aceptar a Wally por ser la rana que quería ser. Satisfecha consigo misma por lo que percibió como una misión exitosa, Anne apagó su teléfono y esperó el momento conmovedor entre Wally y su padre. Wally finalmente le diría la verdad a su padre, luego su padre lo aceptaría tal como es realmente y luego romperían a llorar, se abrazarían y dirían cuánto se aman, como en The Point a Popin. Indica la aceptación emocional, dijo. De repente, se escuchó un golpe en el techo. Frank, Anne, Wally, Wilbert, los Plantar y los invitados volvieron la cabeza hacia el techo, sorprendidos por el repentino ruido. Lo desearon por un momento, preguntándose si se habría emitido otro sonido. Sin embargo, no llegaron más sonidos. Ni siquiera el sonido de los pasos de Stevens. Probablemente no sea nada, dijo Anne. Luego señaló con ambos dedos al padre y al hijo. Todos, sean testigos de la aceptación emocional. Todos se dirigieron al dueño de la casa. Wilbert, reprimiendo sus emociones, se apartó de la mesa y se aclaró la garganta. Guardián. La rana prácticamente le explotó a su hijo, quien hizo una mueca de miedo ante la furia y la decepción de su padre, para sorpresa de Anne, que no esperaba este resultado. Solo estaba preparada para algo similar en su película. Eso. Así es como has estado actuando fuera de Riddick Valley. Tu propio papá. Frank se inclinó desde el lado de Anne y preguntó con aire de suficiencia. Entonces, ¿quieres que te diga que te lo dije ahora o más tarde? Porque hablaremos de esto. El rostro de Anne se ensombreció al darse cuenta de cuán majestuosamente había cometido un error. ¿Por qué diablos me ocultarías esto? Gritó Wilbert mientras los demás invitados miraban a su hijo con expresión crítica.
Encogido bajo la mirada de su padre, Wally tartamudeó y gimió. Solo mentí porque no pensé que aceptarías mi verdadero yo. Wilbert miró a su hijo entrecerrando los ojos. Bueno, no te equivocaste. No acepto esto. De ahora en adelante tienes prohibido. Wilbert se detuvo cuando, por el rabillo del ojo, vio caer una gota de líquido rojo en su copa de brandy. Un poco sorprendida, la rana rica miró su bebida. Sus ojos se abrieron mientras observaba cómo el líquido rojo se extendía lentamente en el brandy, volviendo roja la bebida anaranjada. Todos en la sala observaron con confusión cómo Wilbert levantaba su bebida y examinaba el líquido rojo. ¡Cielos! Padre, ¿qué pasa?, preguntó Wally. No lo sé, dijo su padre. Algo cayó en mi vaso. Luego, otra gota de líquido rojo goteó en el vaso, sorprendiendo a Wilbert, su hijo y sus invitados. Frank se puso de pie y miró hacia el techo. A pesar de la pintura muy detallada, no le llevó mucho tiempo darse cuenta de dónde venían las gotas. Sus ojos se abrieron con horror cuando vio una grieta en la superficie del techo, y una pequeña cantidad de sangre goteando de él. Sangre. Roberta jadeó y se desmayó en su silla. Wilbert arrojó su bebida, rompiendo el vaso y derramando el brandy rojo. Frank se maldijo a sí mismo por no tener ninguna de sus armas encima. ¿Stevens? Wilbert llamó a su leal mayordomo. No hubo respuesta. Stevens. No hubo respuesta nuevamente. Solo el goteo de sangre de la grieta del techo. Dejando claro de quién era. Oh, eso no puede ser bueno, dijo Polly, con los ojos muy abiertos por el miedo. En mi experiencia, la sangre nunca es una buena señal. ¿Qué vamos a hacer?, exclamó Sprigg. La expresión de asombro de Wilbert se convirtió en una mirada furiosa mientras miraba hacia el techo. Nadie entra a mi casa sin ser invitado. Plantar, tú y tus parientes os quedaréis en el comedor. Cuidad de los demás y de William, le dijo a la familia de las ranas. Luego miró a Frank, Anne y Charles. Aquellos de ustedes que puedan luchar vendrán conmigo a investigar. Papá, espera. Déjame ir, suplicó Wally. No, haz lo que te dicen y quédate aquí, dijo Wilbert, mirando a su hijo con decepción. Tengan la seguridad de que esta conversación no ha terminado. El rostro de Wally decayó cuando su padre se giró y salió de la habitación, seguido por Charles, quien miró al joven Riviton con simpatía. Anne intentó acercarse a Wally para hablar con él. Wally, yo. Solo vete, dijo Wally, mirando hacia otro lado con una mirada amarga. La chica tailandesa quería decir más, pero Frank la agarró de la mano y la apartó de la rana que había lastimado. Dejando a Wally en la habitación con los Plantar y los invitados de su padre. Sentirse más solo que nunca. Los dos niños humanos siguieron a Wilbert y Charles escaleras arriba. Con la intención de llegar al fondo de lo que pasó con Stevens. Sin embargo, mientras subían el largo tramo de escaleras, Frank, que caminaba delante de Anne, la miró. Entonces, ¿vas a explicarme qué diablos te pasa?, exigió saber, haciendo que Anne se estremeciera. Me prometiste que no harías nada. ¿Por qué le harías eso a Wally? Es lo que él quería, argumentó Anne. Dijo. Ojalá pudieran verme en Wentworth. Pero en realidad no lo dijo en serio. ¿Qué te dio el derecho de dilatarlo así? Yo, solo quería ayudarlo a estar orgulloso de quién es. Una chica hip hop pop, fuerte y fresca que pisa piedras. El niño se detuvo cuando llegó a lo alto de las escaleras y miró a Anne. ¿Qué? Frank dijo confundido, mientras que Anne se sintió avergonzada por lo que dijo. No importa. Mira, puedo arreglar esto y ayudar a Wally, créeme, dijo Anne, dándole a Frank una mirada esperanzada, esperando que él le diera el apoyo que necesitaba para ayudar a su amigo. Pero él le dio una expresión de decepción cuando dijo. Está bien, Anne, estamos lejos de arreglar algo en este momento. No con Stevens herido. Y en caso de que esto no sea algo demasiado serio, creo que eres la última persona. Wally quiere estar cerca y ayudarlo con el desastre que creaste. Al escuchar esto, Anne suspiró con tristeza, sabiendo que no solo había arruinado las cosas con Wally, sino que también había decepcionado al chico que le gustaba. Oh, discúlpeme. Frank y Anne volvieron la cabeza hacia Wilbert y Charles, quienes estaban parados en medio del pasillo izquierdo, mirando a los dos niños humanos. Por mucho que todos queramos resolver los conflictos familiares, creo que Stevens todavía está muy herido y necesita ayuda, dijo el maestro Riviton. Claro, claro.
Lo siento, dijo Frank mientras él y Anne caminaban apresuradamente hacia ellos. Juntos, la rana, el tritón y los humanos caminaron lenta y cautelosamente por el pasillo. Intentaron escuchar cualquier sonido, aunque el único ruido que podían escuchar era la lluvia que azotaba el exterior de la casa. PSST. Su señoría. Wilbert volvió la cabeza en dirección a la voz. A través de una puerta ligeramente agrietada, vio un globo ocular mirándolo. Stevens entró en esa habitación. Y nunca salió, dijo la criada, señalando con el dedo. Wilbert giró la cabeza y se quedó sin aliento ante lo que vio. Había 2 puertas en otro pasillo que coincidía con aquel en el que estaba el grupo de 4. Las puertas se abrieron y había una luz proveniente del interior, además de un charco de sangre que se extiende. Realmente desearía tener mis armas, gimió Frank con temor. ¿Puedo recuperar las armas de tu habitación?, preguntó la criada. No. Cierra la puerta, señorita Kensington, y no vuelvas a salir hasta que salga el sol, ordenó Wilbert. Cuando la puerta se cerró lentamente, se volvió hacia Charles, Frank y Anne. Vamos. Los 3 asintieron y comenzaron a caminar hacia la puerta, moviéndose lentamente para no alertar al intruso. Sus pies hacían crujir el suelo a cada paso. Sin embargo, a medida que se acercaban, comenzaron a escuchar sonidos de risas y de nuevo seres difados. Estos sonidos eran como púas que se clavaban en los nervios de los 4, haciéndolos sentir más miedo de lo que había detrás de esa puerta. Cuando llegó a la puerta, Wilbert puso su mano sobre ella y la empujó. Y allí estaba él. Una rana toro con cuernos grande, calva y musculosa con tatuajes de una calavera en el pecho, con serpientes saliendo de las cuencas de los ojos que llegaban hasta su espalda y la palabra muerte impresa en su vientre. Llevaba un par de pantalones de prisión a rayas que estaban rotos cerca de la parte inferior y sin camisa, y se estaba alimentando del cuerpo de Stevens, arrancando trozos de carne de su estómago después de haber matado al pobre mayordomo. Buena rana, gritó Wilbert mientras los demás jadeaban horrorizados ante la barbarie del caníbal. Después de haber sido interrumpida en su primera matanza en unos meses, la rana toro cornuda los miró. La sangre goteaba por su boca mientras sus ojos amarillos los miraban fijamente. Luego, lentamente, el sapo sonrió con una sonrisa repugnante y salvaje. ¡Raa! El recluso rugió mientras corría hacia ellos. ¡Correr! Frank gritó, levantando a Wilbert y Charles antes de que él y Anne se escaparan. Quitarse del camino del sapo salvaje antes de que pudiera aterrizar sobre ellos. Los 2 humanos y los 2 anfibios gritaron mientras corrían por el pasillo. El sapo gruñó y gruñó como un animal mientras saltaba por las paredes y el suelo, persiguiendo a su presa. Ve, gritó Frank, deteniéndose en la escalera y agitando el brazo. Permitir que todos los demás bajaran primero antes de comenzar a correr tras ellos. Sin embargo, después de unos pocos pasos, se detuvo y miró hacia arriba. El recluso estaba sentado en la barandilla del rellano del 2º piso, sus ojos rojos brillaban malignamente mientras un relámpago destellaba afuera. Entonces, el sapo salvaje rugió y saltó. Frank vio dónde iba a aterrizar y abrió mucho los ojos. Chicos, cuidado. Anne y Charles pudieron apartarse del camino, pero Wilbert no tuvo tanta suerte. El convicto aterrizó de espaldas y se paró sobre él mientras se inclinaba. Con una sonrisa sádica que babeaba, el caníbal estaba listo para morderle el cuello. Al ver esto, Charles corrió hacia una silla al azar colocada en el vestíbulo y la cogió por el respaldo. Con un grito, el tritón se abalanzó sobre el caníbal y lo estrelló contra su espalda, lo que hizo que el recluso arremetiera arañándole el lado izquierdo de la cara. Tipo. Gritó Anne mientras ella y Frank corrían hacia el comedor. Los invitados estaban fuera de sus asientos, preguntándose qué diablos estaba pasando cuando vieron a los 2 humanos corriendo adentro. ¿Ana? ¿Qué está pasando?, preguntó Hop Pop, notando lo asustados que parecían Frank y Anne. No hay tiempo para explicar. Tenemos que salir de aquí, gritó Anne, levantando las manos. ¿Qué? ¿Por qué?, preguntó Wally, solo para que el recluso entrara corriendo a la habitación con un rugido. Es por eso, gritó Frank, señalando al hombre sapo. Giraud, que estaba más cerca de la puerta, intentó detener al preso. Manténlo bien. El caníbal acabó con la vida del tritón con un puñetazo increíblemente fuerte en la cara. Toda su fuerza giró su cabeza hacia un lado con tanta violencia que le rompió el cuello a Giraud.
Con los ojos en blanco, el cadáver de Giroud se desplomó en el suelo y le salió sangre de la nariz. Roberta gritó horrorizada ante el salvaje ataque del sapo bárbaro. Esto, sin embargo, llamó la atención del convicto hacia ella, haciéndola congelarse de terror. «Quédate atrás», gritó, arrojando su vaso de vidrio al convicto, que se hizo añicos con el impacto. Eso no afectó mucho al sapo salvaje, que la atacó a la velocidad del rayo. Wilbert y Charles entraron corriendo a la habitación justo después de que se soltara el espeluznante grito de agonía de Roberta. Jadearon mientras miraban la vista grisácea de su colega en el suelo. El sapo le abrió la garganta mientras se deleitaba con su carne. «Rana, ten piedad». Wally gritó, horrorizado. Un sentimiento compartido por Blake, quien instantáneamente empujó a Wilbert y Charles fuera del camino mientras salía corriendo de la habitación. Agitó los brazos sobre la cabeza y gritó mientras corría para salvar su vida. Frank, Anne, los Plantar, Wally, Charles y Wilbert hicieron lo mismo. El grupo corrió hacia la puerta mientras el sapo saltaba del comedor ensangrentado y continuaba persiguiendo a su presa. Al frente del grupo, Blake extendió su mano hacia la puerta mientras corría hacia ella. Su mirada horrorizada se convirtió en una mirada de alegría y alivio cuando estaba a pocos centímetros de salir de la casa de los horrores, sin poder ver la sombra moviéndose sobre su cuerpo hasta que fue demasiado tarde. Chocar. Plata. Una gran vitrina de madera se derrumbó encima de Blake, matándolo instantáneamente y salpicando sangre por el suelo y sobre las personas detrás de él. Miraron el gabinete destruido con sorpresa y horror, preguntándose de dónde venía. Eso fue hasta que el sapo, que había arrojado el armario con su fuerza sobrehumana, saltó en el aire y se agarró a una lámpara colgante. Al escuchar al recluso mientras Frank la cargaba, Polly miró hacia atrás y gritó: «¡Cuidado!». El recluso rugió de nuevo mientras se dejaba caer sobre la fiesta. Sin embargo, los humanos, las ranas y el tritón restante rápidamente se separaron y se apartaron del camino. Huyeron del sapo cuando aterrizó en el suelo y corrió tras ellos. «¿Dónde están tus armas?». Wally gritó, corriendo junto a Frank y Anne. Miró hacia atrás y vio al recluso saltando de las paredes al suelo mientras perseguía brutalmente al grupo. «Habitación de huéspedes», gritó Frank. Frank corrió hacia las puertas de la habitación de invitados y entró, permitiendo que los demás entraran corriendo tras él. El niño hispano y Anne cerraron rápidamente las puertas. Fuera del camino. Ambos niños miraron hacia la izquierda y vieron a Wilbert empujando un gran armario hacia la puerta. Al principio se sorprendieron de que pudiera impulsar algo tan grande, pero rápidamente hicieron lo que les dijeron y se apartaron del camino. Luchando por conseguir más muebles con la ayuda de Charles. «Oh hombre, esto es realmente malo», dijo Sprig con miedo mientras caminaba en círculo. Polly gritó: «¿Lo viste tirando ese gabinete?». «¿Qué vamos a hacer?», preguntó Wally, asustado mientras veía a su padre, Charles, y a los humanos bloquear la puerta. ¡Ah! El grupo jadeó de horror cuando escucharon el grito de muerte de una mujer que estaba en una habitación no muy lejos de donde estaban. Al escuchar la voz, Wilbert cerró los ojos con tristeza mientras sudaba. ¿Qué fue eso? Wally no quiso decir el nombre de la mujer por miedo a que empeorara la realidad. «Señorita Kensington, la cocinera». «Pobre mujer», dijo Wilbert, refiriéndose a la señora rana con la que él, los humanos y Charles hablaron cuando fueron a investigar la sangre que goteaba del techo. Ella era una de las sirvientas favoritas de Wally. El salvaje. No tiene dignidad. «Dignidad», exclamó Carlos. «Yo diría que esa cosa es más un monstruo que un anfibio». «Frank, la guadaña», gritó Hop Pop, haciendo que Frank se diera vuelta y lo viera parado al otro lado de la cama con la guadaña del rey rana. La vieja rana le arrojó el arma a su nieto humano, quien la atrapó con facilidad. De repente, hubo un fuerte golpe cuando algo más grande y fuerte se estrelló contra las puertas. Moviendo los muebles empujó ligeramente contra él. Esto hizo que los demás en la habitación jadearan de miedo mientras miraban las puertas mientras el recluso golpeaba su cuerpo contra ellas nuevamente. Y luego chocó contra las puertas por tercera vez. Y luego silencio. Los 8 supervivientes del ataque miraron la puerta con anticipación, esperando que el recluso fugitivo hiciera otro intento de irrumpir en el dormitorio. Pero nada pasó. Anne, que estaba de espaldas a la ventana, preguntó nerviosamente: «Entonces, ¿alguien tiene un pasadizo secreto para escapar?».
Un milisegundo después cayó un relámpago y el recluso fugitivo apareció afuera, al otro lado de la ventana. Sonriendo sádicamente. Frank se volvió para responder a sus preguntas con una posible idea, pero desapareció en el momento en que vio al sapo afuera. De alguna manera logró salir tan rápido cuando apenas intentaba entrar hace un segundo. Los demás vieron al sapo y se quedaron sin aliento de horror. Sus mentes estaban tratando de entender y comprender contra qué tipo de amenaza estaban luchando, mientras el salvaje les sonreía mientras la lluvia lavaba la sangre de su boca. El recluso cortó la ventana mientras saltaba a la habitación. Frank reaccionó rápidamente. Barra oblicua. Tirando de Anne detrás de él, Frank cortó el pecho del sapo, sacándole sangre. El sapo gritó de dolor mientras caía al suelo. Esto les dio a los humanos y a sus amigos anfibios la oportunidad de apartar los muebles hasta que pudieron saltar sobre una cómoda y atravesar la puerta entreabierta. Frank fue el último en salir después de mirar al recluso mientras se levantaba y lo vio levantarse. Estaba a punto de decirles que se pusieran en marcha. Sin embargo, vio que todos estaban congelados en su lugar, mirando horrorizados la sangre que manchaba las paredes del pasillo. Otro relámpago retumbó fuera de la mansión, y el caníbal estaba sentado en la cómoda, mirando a través de la puerta abierta con malicia en sus ojos. Frank y los demás volvieron a mirar al sapo mientras él les devolvía la mirada, sonriendo sádicamente. El sapo rugió de nuevo, obligando a todos a correr otra vez para salvar sus vidas por el pasillo. El convicto lo persiguió, saltando por las paredes y el suelo mientras su presa intentaba alejarse de ellos. ¿A dónde vamos?, gritó Anne. La sala de armas, respondió Wilbert, liderando al grupo mientras daban múltiples vueltas en el diseño casi laberíntico de la casa. Detrás de ellos, el sapo volvió a rugir, animando a los supervivientes a correr más rápido. Pronto llegaron a las puertas dobles de la sala de armas. Las puertas se abrieron de golpe cuando los humanos las empujaron con los hombros. Una vez que todos estuvieron dentro, Wilbert rápidamente cerró las puertas de golpe, solo para intentar cerrarlas con torpeza. Sin embargo, justo después de girar las cerraduras, el recluso rompió las puertas, enviando astillas y fragmentos de madera al suelo y tirando a Wilbert también al suelo. ¡Padre! Wally gritó mientras Charles y Hop le impedían correr hacia el peligro. Lo tengo. Frank cargó contra el sapo y saltó en el aire. Al bajar, trató de cortar al sapo, solo para que el caníbal le sacara la lengua. Golpeó a Frank en la cara con una fuerza tremenda que lo hizo perder el equilibrio y le hizo soltar la garra del cat. Frank cayó al suelo de espaldas y trató de volver a levantarse. Sin embargo, el recluso ya estaba sobre él. Lo agarró por el cuello y trató de estrangularlo hasta matarlo. El niño hispano intentó alejarlo, pero el sapo era demasiado fuerte. Frank. Anne gritó al ver que estrangulaban a su mejor amiga. Rápidamente, miró a su alrededor, tratando frenéticamente de encontrar algo que la chica tailandesa pudiera usar para matar al sapo. Fue entonces cuando vio un arco y una aljaba llena de flechas colgados en la pared. Anne, con una mirada de determinación, corrió y agarró un puñado de flechas y luego el arco. Sosteniendo las flechas y el arco en la mano que apuntaba, Anne sacó una de las flechas que había agarrado y le hizo una muesca. Tirando hacia atrás de la cuerda, apuntó al recluso pero dudó en disparar. «Anna, ¿qué estás esperando?», gritó Polly, siendo sostenida por Hop Pop. Anne sudaba mientras cerraba un ojo. «Te podría golpear a Frank». «SS, dispárale, HL». Frank se estranguló cuando el sapo le aplastó la garganta. Al oírlo decir eso y al ver que no iba a durar mucho, Anne se armó de valor. Con una respiración profunda, soltó la flecha y la envió volando hacia el sapo. Sin embargo, el recluso soltó a Frank y saltó en el aire, esquivando la flecha que viajaba debajo de él y por encima del niño humano. Anne observó cómo el sapo gigante aterrizaba encima de un gran armario de madera. Ella disparó de nuevo, pero el sapo saltó antes de que pudiera alcanzarlo. La chica tailandesa pronto se vio incapaz de darle un golpe al caníbal mientras corría por toda la habitación. Anne le disparó varias veces, pero se apartó en el último momento, lo que frustró muchísimo a la niña. Sin embargo, al final el recluso salía corriendo de la habitación, dejando a los supervivientes de su brutal allanamiento de morada en la sala de armas. ¿Se acabó?, Sprig preguntó nerviosamente. Frank se levantó con la ayuda de Anne. Yo lo dudo, dijo, frotándose el cuello. Rápido, plantar.
exclamó Wilbert, acercándose a una alfombra en el suelo y agarrando el extremo. Con un tirón firme, la vieja rana lo retiró para revelar una trampilla construida en el suelo. Esta es una habitación segura que instalé en caso de un desastre. Pero padre, no podemos simplemente escondernos mientras ese monstruo anda suelto, protestó Wally. No lo somos, dijo Wilbert, abriendo la habitación segura. No eres un luchador, William, y solo eres un peso muerto. Tú y los Plantars estaréis esperando en esta sala mientras el resto de nosotros lidiamos con los salvajes. ¿Qué? Pero padre. En realidad, creo que debería quedarme con los Plantar, dijo Anne. Wally puede ocupar mi lugar. ¿Qué? Frank y Wally la miraron sorprendidos. Cuando todos los ojos se volvieron hacia ella, Anne rápidamente intentó inventar una mentira convincente. Tú mismo lo dijiste, Wilbert. Wally no es un luchador, pero yo sí. Si ustedes murieran, ¿quién sería la última línea de defensa? Charles la miró confusamente. Miren a esta familia, Anne les hizo un gesto a los Plantar, no podrían luchar contra esa cosa si ustedes murieran. Eso es justo, dijo Polly. De hecho. Muy bien. Te quedarás en la habitación segura con los Plantars, dijo Wilbert. El resto de ustedes, ármense. Charles y Wilbert recorrieron la habitación y recogieron las armas elegidas. Anne, ¿qué estás haciendo? Preguntó. Wally todavía no puede pelear. Yo pensé que esta podría ser la oportunidad de Wally para cambiar la opinión de su padre, dijo Anne, jugueteando con los dedos. Oh, Dios mío, dijo Frank con incredulidad, ¿en serio todavía estás tratando de corregir tu error en un momento como este? Wally se alejó de Anne con el ceño fruncido y se cruzó de brazos. Ver esto hizo que la culpa de Anne creciera mientras se arrodillaba a su nivel. Mira. Si todos vamos a morir a manos de un caníbal, es mejor que caigas peleando. Además, yo te metí en esto. Al menos de esta manera, es posible que puedas ganarte el respeto de tu padre nuevamente. Por un momento, Wally pensó en ello. Al final, se volvió hacia Anne y le sonrió. Gracias, dijo, saliendo corriendo al momento siguiente para prepararse para la caza. Y en cuanto a ti, dijo Anne, golpeando a Frank en el pecho. Sus mejillas formaron un sonrojo en su rostro mientras besaba su mejilla izquierda. Será mejor que vuelvas conmigo. Frank sonrió. Planeo hacerlo, dijo. Pronto los cazadores tuvieron sus armas. Juntos, en un grupo apretado, salieron de la sala de armas después de que Anne cerró la puerta de la habitación segura. Ahora ellos eran los cazadores. Wilbert se armó con una lanza que llevaba colgada a la espalda, junto con una aljaba llena de saetas. En sus manos había una ballesta, amartillada hacia atrás y cargada con una flecha. Con 2 correas de cuero cruzando su pecho, Charles se armó con cuchillos arrojadizos. En sus manos, entre sus dedos, había 3 cuchillos. Wally llevaba un casco de vikingo. Uno que tenía cuernos de carnero en espiral y media máscara que dejaba al descubierto su boca pero protegía sus ojos. Bajando por la nuca había una cota de malla. En sus manos, Wally se armó con una lanza. Frank estaba armado con su confiable guadaña. Pero, para protegerse, llevaba una cota de mallas sobre su camisa blanca y debajo de su poncho. Al parecer, Amiria tuvo vikingos hace mucho tiempo. ¿Quién sabe? Lenta y cautelosamente, los 4 caminaron por los pasillos de la mansión. Afuera la tormenta continuaba y los relámpagos retumbaban y destellaban en una ventana por la que pasaban. Wally se arrepintió de sus elecciones de vida. Lamentando haberles contado algo a Anne y Frank, además de haber dejado que Anne lo convenciera de cazar a un sapo feroz. Estaba temblando tanto que hizo sonar su casco. Amigo, ¿podrías controlarte? Susurró Frank. Estamos tratando de cazar. ¿No sería mejor hacer ruidos para mirar al recluso? Preguntó. Sí, pero tu enloquecimiento no ayuda a mis nervios. El grupo de 4 entró al vestíbulo de la mansión. Todos miraron a su alrededor con nerviosismo, ya que este era el espacio más abierto de la casa, con múltiples puntos de entrada. Esto significa que el recluso estaría a punto de atacarlos desde cualquier dirección. Un relámpago más tarde, y el sapo apareció en las escaleras junto a Wilbert. La rana rica jadeó y disparó contra el preso. Sin embargo, el enorme sapo saltó al brazo con los brazos levantados sobre la cabeza y una sonrisa maliciosa. Estar atento. Gritó Frank.
Los cuatro rápidamente se dispersaron y saltaron fuera del camino antes de que el recluso aterrizara en el suelo. Su peso rompió las tablas bajo sus pies. Frank se abalanzó sobre el convicto con su guadaña levantada para derribarlo. Pero el sapo rugió y le dio una patada en el pecho, enviándolo hacia atrás. Charles le arrojó 2 cuchillos arrojadizos, pero el sapo saltó fuera del camino. Sin embargo, el recluso saltó sobre Wally y lo agarró. «Guardián». Wilbert gritó mientras intentaba desesperadamente recargar su ballesta. Charles y Frank iban a atacar cuando el sapo levantó a Wally y lo puso frente a él. Usándolo como escudo humano barra rana. Wally gritó de terror al encontrarse cara a cara con el loco y malvado anfibio, quien se deleitaba con el terror que causaba en la débil rana. Y luego le dio un cabezazo a Wally en la cara, provocando que le saliera sangre de la nariz. «Guardián», gritó Wilbert. Después de levantar la pesada cuerda y cargar un cerrojo, apuntó al recluso para vengarse. El convicto levantó a Wally para protegerse, lo que hizo que Wilbert y Charles se detuvieran. El sapo bajó lentamente a Wally, dándoles una oportunidad a los 2 hombres. Apuntaron, pero el caníbal rápidamente levantó a Wally, haciendo que los 2 se detuvieran. Nuevamente, el sapo bajó lentamente a Wally. Wilbert y Charles apuntaron, pero el caníbal rápidamente levantó a Wally, haciendo que los 2 se detuvieran. Por otra parte, el sapo bajó lentamente a Wally, dándoles una oportunidad a los 2 hombres. Apuntaron, pero el caníbal rápidamente levantó a Wally, haciendo que los 2 se detuvieran. Una vez más, el sapo bajó lentamente a Wally. Wilbert y Charles apuntaron, pero el caníbal rápidamente levantó a Wally, haciendo que los 2 se detuvieran. Para otra ocasión, el sapo bajó lentamente a Wally. Wilbert y Charles apuntaron, pero el caníbal rápidamente levantó a Wally, haciendo que los 2 se detuvieran. Finalmente, el recluso les arrojó a Wally. Frank atrapó a su amigo. Enfurecido, el recluso cargó contra el humano y el tritón. Charles rápidamente comenzó a lanzar cuchillos al recluso, pero el sapo era sorprendentemente rápido para su tamaño. Esquivó todos los cuchillos arrojadizos y saltó hacia el tritón con las mandíbulas bien abiertas, y solo para que Wilbert le disparara en el hombro. «Le tengo». El sapo caníbal rodó por el suelo con el rayo colocado en su hombro. Mientras la sangre manaba de la herida, rugió a los héroes con furia. Explosión. Wilbert intentó cargar su ballesta nuevamente. «Lo tengo». Frank entró corriendo y le arrojó su guadaña al sapo. El recluso esquivó el arma, permitiendo que la guadaña se clavara en la pared. El sapo iba a atacar de nuevo, solo para que Charles le arrojara más cuchillos. Esto obligó al sapo a darse la vuelta y rápidamente correr a otra habitación, el estudio de Wilbert. Frank volvió su atención a Wally y lo levantó. «Wally. Wally, ¿estás bien?» «Hombre musgo, eres tú». Wally se desmayó poco después. «William», dijo Wilbert, mostrando preocupación por su hijo mientras lo tomaba de los brazos de Frank. Afortunadamente, todavía estaba vivo. Gentilmente, la vieja rana colocó a Wally en el suelo y le quitó el casco. Wilbert luego se quitó el abrigo y cubrió a su hijo con él como si fuera una manta. Decidido a ver que el sapo pagara por dañar a Wally, recogió su ballesta y cargó una birrota en la arboleda de vuelo. «Déjenlo aquí. Estará a salvo». «Tenemos a la bestia huyendo», dijo Wilbert. «¿Estás listo?» Charles sacó más cuchillos y dijo: «Sí». Frank sacó su guadaña de la pared y dijo: «Hagamos esto». Juntos, se asomaron cautelosamente al estudio. Sin embargo, estaba demasiado oscuro para ver algo. Frank sacó su teléfono y encendió la aplicación de la linterna. Luego, lo colocó en el suelo, con la pantalla hacia abajo, y luego lo pateó, deslizándolo dentro de la habitación para darles un poco de luz. Como era de esperarse de la casa de la familia Riviton, el estudio era enorme, con una enorme estantería en el lado adyacente y un gran pozo de fuego con algunos leños listos para ser quemados a la izquierda. Por toda la pared izquierda había armas, armaduras, trofeos de animales que Wilbert cazaba, una pintura de la rana habiendo derribado a un escarabajo rinoceronte, e incluso había una comadreja disecada con la mandíbula abierta y los colmillos perforados. Sin embargo, no había señales del salvaje. «No veo a la bestia», dijo Wilbert. Frank suspiró. «Tal vez porque necesitamos más luz». «Cúbreme», dijo, caminando hacia el fogón. La rana rica y el erudito tritón lo seguían.
Le dieron la espalda a Frank mientras escaneaban la habitación a pesar de la iluminación limitada. ¿Hay otra salida?, preguntó Charles. No, dijo Wilbert. Entonces él debe estar aquí. Este comentario aceleró los esfuerzos de Frank por conseguir más luz en la habitación. Sacó una piedra de su bolsillo y empezó a golpearla con su guadaña. Chispas volaron de la piedra al tronco, que rápidamente comenzó a arder e iluminar la habitación. Está bien, eso debería ser suficiente, dijo Frank, dándose la vuelta, y solo para vislumbrar al recluso trastornado colgando del techo. El sapo aterrizó en el suelo entre Wilbert y Charles, golpeándolos a ambos en la espalda. Wilbert rodó sobre su espalda y rápidamente se puso de pie. Apuntó mientras el sapo rugía y cargaba contra él. Estaba apretando el gatillo cuando un poderoso puñetazo en la cara lo envió de espaldas. «Maldita sea», gritó Frank, a punto de atacar al sapo. «No». Wilbert le tendió la mano a Frank. «Tiene mente», dijo, limpiándose la sangre de la boca mientras se volvía hacia el sapo con una mirada determinada en sus ojos. Charles se levantó y observó con Frank cómo la aristocrática rana se levantaba para enfrentar al sapo. Se desabrochó las mangas, levantó los brazos y apretó los puños, posicionándose en posición de lucha. El recluso, divertido con la rana, sonrió con sus dientes de tiburón. «Wilberto». Charles miró a su colega confundido. Creyendo que su presa iba a ser fácil, el sapo se dirigió hacia Wilbert. Pero fue descuidado y Wilbert le respondió con un salto en el aire, elevándolo a la altura del sapo. Luego, le dio 5 golpes rápidos y fuertes en la cara. El sapo le rugió, pero Wilbert simplemente saltó de nuevo y añadió más potencia a sus golpes, sacando sangre con su golpe en la nariz del sapo. Frank miró al padre de Wally en estado de shock y notó su perfecta forma de boxeo y sus ataques. Como si estuviera observando a alguien que había perfeccionado el arte de la lucha durante años. ¿Cómo es Eli? Igual de confundido, Charles miró alrededor de la habitación. Fue entonces cuando sus ojos se posaron en un marco dorado. Boxeo. Riviton vs Dalton. Por el campeón de anfibia. Oxfrog y Newbridge. Campeón de boxeo Oxfrog. Frank miró a Charles con los ojos muy abiertos. Es un campeón de boxeo. Ahora todo tiene sentido. Déjalo, viejo, rana. Y lo dejó. El sapo era un salvaje, lo que significa que no era sofisticado en el arte de luchar contra los anfibios con verdadera habilidad. Cuando el sapo rugió y le dio otro golpe, Wilbert agachó la cabeza y le dio otro puñetazo en la cara, haciendo que la nariz del desconcertado recluso sangrara aún más. 3 golpes más fueron demasiado para que el sapo dejara que sucedieran. Rugió y volvió a golpear a Wilbert, pero la rana lo esquivó con facilidad. Wilbert volvió a golpear a su atacante. Más enojado que antes, el sapo rugió, levantó los brazos por encima de la cabeza y los bajó, rompiendo las tablas del suelo, pero Wilbert ya estaba fuera del camino. Wilbert volvió a darle un puñetazo. Luego observó cómo el sapo intentaba nuevamente aplastarlo. Pero esta vez no iba a dejarlo. El ex campeón de boxeo le dio un gancho al sapo en su barbilla gorda. Luego le dio un puñetazo en el estómago. Sin embargo, se le había acabado la suerte. El sapo agarró a Wilbert por el cuello y empezó a estrangularlo. «Por amor de rana, ayúdame, hombre». Wilbert se atragantó. «Bien, lo siento». Frank dejó escapar un grito de batalla mientras corría hacia el sapo con el Catsclaw. El sapo lo vio venir hacia él y arrojó a Wilbert. Frank comenzó a atacar al sapo, pero la bestia esquivó cada ataque con facilidad. Luego, saltó sobre un corte en su abdomen y le dio una patada a Frank en la cara, enviándolo volando contra una pared. El recluso cargó contra el humano indefenso, con la intención de matarlo primero. Eso fue hasta que una flecha fue apuñalada en su muslo derecho. Habiéndose olvidado del único tritón de la casa, Charles pudo agarrar un arco y un carcaj de flechas que colgaban de la pared. El sapo dejó escapar otro rugido enojado cuando Charles le disparó otra flecha al hombro. «No lo dejes escapar». Wilbert señaló al sapo mientras salía corriendo de la habitación y huía hacia el invernadero de la mansión directamente al otro lado del vestíbulo. «Lo tengo». Frank rápidamente se puso de pie y arrojó su guadaña al sapo. La legendaria espada de la garra de Hellcat giró en el aire como un molino de viento mortal mientras volaba hacia el recluso.
Cuando asestó su golpe, la hoja se clavó profundamente en la espalda del sapo y lo hizo gritar de dolor antes de caer en la gran fuente del invernadero. «Lo tienes», Wilbert exclamó con una sonrisa. Frank salió corriendo del estudio. «No apuestes por eso», dijo, agarrando la lanza de Wally del suelo. Juntos, los tres cazadores entraron lentamente al oscuro invernadero. Se acercaron a la fuente, en la que había una rana de piedra vertiendo agua. Los tres miraron alrededor de la habitación con cautela mientras la tormenta empeoraba fuera de las paredes de las ventanas. Había árboles y arbustos por todas partes, lo que le habría dado camuflaje a cualquiera. Los tres miraron hacia la fuente, solo para ver que el sapo no estaba allí. Tampoco lo fue Hellcatsclaw. «Se ha ido», jadeó Charles. «No». Wilbert señaló un rastro de sangre al otro lado de la fuente. «Allí», dijo mientras el sendero se adentraba en el follaje. Frank se preparó para luchar con la lanza mientras Charles tiraba hacia atrás de la cuerda del arco con una flecha marcada. Y luego esperaron. Esperó a ver el siguiente movimiento de la bestia para poder matarlo. «Vamos», dijo Wilbert con el sudor rodando por su rostro. «Muéstrate, bastardo». Un momento después, el recluso rugió mientras saltaba de los arbustos y lanzaba la garra de Hellcat a los tres. Esquivaron el arma, permitiendo que se clavara en el suelo unos metros detrás de ellos. Charles soltó la flecha que rozó la cabeza del caníbal, provocando que éste rugiera una vez más con furia. El tritón intentó hacer otra flecha, pero el sapo se abalanzó sobre él y le dio un puñetazo tan fuerte que se estrelló contra una de las ventanas y aterrizó en el suelo bajo la lluvia. A Frank y Wilbert tampoco les fue muy bien. Frank intentó apuñalar al sapo, pero los reflejos del salvaje fueron tan rápidos que agarró el asta de la lanza. Luego, con su fuerza sobrehumana, el sapo hizo girar a Frank hacia Wilbert como si fuera un bate de béisbol. La rana anciana fue enviada a la estatua de la fuente, que se rompió con el impacto. Soltando la lanza y haciendo una voltereta hacia atrás, Frank aterrizó en el suelo junto a la flecha que Charles dejó caer y la agarró. Corrió nuevamente hacia el recluso. ¡Pou! Solo para que el sapo golpeara a Frank en el estómago, quitándole todo el aire y escupiendo saliva. Estaba indefenso cuando el sapo lo golpeó 2 veces más en la cara, causándole más dolor. En ese momento, Frank se dio cuenta de que esta pelea no era como su batalla con Sasha. En lo que respecta a Sasha, ella era una luchadora demasiado confiada y sin experiencia fuera del entrenamiento. La habilidad natural que tenía Frank se forjó en el fuego de la experiencia y la supervivencia antes de que Tritonio la refinara hasta convertirla en el arte del combate. Este sapo estaba al mismo nivel de salvajismo que Tartarus, tal vez más. Pero mientras que Tartarus era un salvaje que todavía era capaz de pensar y usar su inteligencia para brutalizar el cuerpo de Frank, este sapo era un monstruo sin sentido. Haciendo sus movimientos impredecibles. Otro poderoso golpe envió a Frank volando a través del invernadero. Su cuerpo se estrelló contra un bordillo de piedra que se rompió con el impacto, noqueando al joven. Wilbert vio esto y miró al joven conmocionado y preocupado. Luego, se volvió hacia el recluso. Afuera brillaron relámpagos mientras el recluso miraba a la vieja rana con furia feroz. Brillando como el animal que era, finalmente se cansó de estos débiles que le negaban la satisfacción de matarlos. Wilbert vio esto y supo que esta bestia había terminado de contener sus garras. Su miedo aumentó mientras observaba cómo el loco fugitivo sacaba las flechas que Charles le había clavado. Sus ojos brillaron rojos con cada relámpago del exterior. El sapo volvió a rugir, tan fuerte que se escuchó por toda la casa. Luego, comenzó a marchar hacia Wilbert. Wilbert miró a su alrededor en busca de un arma, pero no había ninguna. El único disponible era Hellcatsclaw. Estaba al otro lado del convicto. No pudo conseguirlo. Entonces, cuando el sapo subió a la fuente con él, Wilbert volvió a levantar los puños. Saltando para igualar la altura del sapo, la vieja rana volvió a golpear al preso en la cara. Pero algo andaba mal. Sus enemigos no saldrían heridos. Después de saltar por tercera vez y lanzar otra andanada de golpes, Wilbert aterrizó en el agua, jadeando pesadamente. Ya no era la misma rana joven que solía ser cuando podía enfrentarse a sapos del mismo tamaño y ganar en el ring. Pero este sapo no era natural. Gruñendo como un perro salvaje, el recluso agarró a Wilbert por la parte delantera de su camisa. Luego sumergió la cabeza bajo el agua, manteniéndolo presionado.
Mientras lo ahogaban, Wilbert luchó por apartar los brazos más grandes del sapo. Pero fue inútil. Su falta de aire le privó de la fuerza necesaria para tales hazañas. ¿Era realmente así como iba a morir? A manos de un salvaje, sin poder volver a hablar nunca más con su hijo. Siempre habiendo contaminado su relación. Wally no iba a dejar que todo terminara así. «Quita tus manos de mi papá», gritó el chiflado local de Wartuod mientras saltaba sobre la espalda del recluso e intentaba meterle las manos en las cuencas de los ojos. Sin garras, no podría causar ningún daño real, pero sí provocó que el sapo sacara a su padre del agua. El sapo gritó de dolor cuando Wally intentó clavar sus dedos entre sus párpados. Tirando a Wilbert, el recluso extendió la mano hacia atrás y agarró a Wally. Apartándolo con una mano, el gran recluso sostuvo a Wally por los brazos. Con los ojos inyectados en sangre, lo miró y gruñó. Luego, sonrió con saña. Luego, el sapo le arrancó la camisa, dejando al descubierto su pecho. Wally sabía que no habría sobrevivido ayudando a su padre, pero aún así se lanzó. Pero ahora iba a enfrentar las consecuencias de sus acciones. Vaya, oye. No nos apresuremos a hacer nada, dijo Wally, tratando de usar su sentido del humor para frenar al recluso. No funcionó. El grito de su hijo despertó a Wilbert mientras miraba hacia él. Sus ojos se llenaron de horror al ver el sapo arrancando un trozo de carne del hombro de Wally. Escupiendo sangre por todas partes. Ver a su hijo sufrir y peligro hizo que las pupilas de Wilbert se dilataran cuando algo dentro de él se rompió. Levantando la lanza del suelo, la vieja rana saltó alto en el aire y dejó escapar un fuerte rugido mientras volaba hacia el sapo. Puñalada. Wilbert atravesó la espalda del sapo con la lanza, lo que provocó que el recluso dejara caer a su hijo. El sapo rugió de dolor mientras alejaba a la rana con un manotazo. «Papá». Wally gritó mientras un relámpago destellaba violentamente afuera. El sapo rugió un poco más mientras Wilbert rodaba por el suelo antes de detenerse cerca de ella Catsclaw. La rana y el sapo se enfrentaron mientras Wilbert se ponía de pie. Un relámpago volvió a caer. Aplastar. Y antes de que un gran árbol atravesara el techo del invernadero. Aterrizó entre los dos combatientes, impidiendo que el otro llegara al otro mientras la lluvia entraba a cántaros en el edificio. Pero Wilbert no iba a permitir que eso se interpusiera en su camino para matar al sapo. Agarrando el arma legendaria del rey rana, se arrancó su andrajosa camisa blanca y luego trepó a la cima del enorme tronco. El sapo miró a Wilbert, que estaba de pie junto a él con la guadaña en la mano. Mojándose bajo la lluvia, bañándose en las aguas de la naturaleza violenta de Amibia. Su mirada era más intensa que cualquier cosa que hubiera visto jamás en su vida de asesino. Era como si estuviera mirando la muerte misma en forma de rana. Wilbert era ahora el depredador. Con un rugido primitivo, saltó del árbol y cayó hacia el sapo mientras Wally miraba con asombro. Wilbert cortó el pecho del sapo, dejando un corte enorme del que goteó sangre. Haciendo que el sapo grite de dolor. La rana intentó cortarle la cabeza, pero el sapo bloqueó la guadaña antes de golpear a Wilbert en la cara. Haciéndole retroceder. Sin embargo, la vieja rana se recuperó rápidamente. Ese golpe no fue tan poderoso como la última vez. El sapo resultó gravemente herido, no gracias a la lanza que quedó empalada en su espalda. El recluso intentó atacar, pero Wilbert lo cortó en el pecho con la guadaña varias veces. Gritando sobre los dolorosos rugidos de la bestia con una mirada enloquecida en sus ojos. El sapo lo atacó, pero Wilbert saltó sobre su brazo y apuñaló la gran guadaña, para él, en su hombro. Haciendo que el caníbal vuelva a gritar de agonía. Wilbert fue derribado por otro puñetazo en la cara. Se recuperó rápidamente a tiempo para saltar sobre el sapo cuando este cargó contra él. Wilbert volteó sobre él y aterrizó en el asta de la lanza, causándole más dolor mientras agarraba el Hellcat y se lo arrancaba del hombro. Manteniéndose fuera del alcance del sapo en el poste, Wilbert comenzó a apuñalar salvajemente el hombro del sapo, haciendo que la sangre brotara por todo el brazo del sapo mientras gritaba de dolor. Al presenciar esto, Wally miró a su padre en estado de shock. Al mismo tiempo, Frank recuperó el conocimiento y se sentó, solo para ver lo que estaba pasando. El sapo detuvo a Wilbert golpeando desesperadamente su espalda contra el árbol. Aplastando a la vieja rana entre su espalda y la trompa y rompiendo la lanza.
Sin embargo, esto también provocó que la punta de lanza saliera de su pecho, provocando aún más dolor y que se derramara sangre. El sapo se volvió hacia Wilbert, que aún no había caído, y rugió. Pero la rana igualó su rugido y se lanzó del árbol. Agachándose bajo el brazo del sapo, Wilbert cortó al recluso y le abrió el vientre, haciendo que sus intestinos se derramaran. El sapo rugió y volvió a golpearlo, pero Wilbert saltó sobre él con la garra de Jad levantada sobre su cabeza. Y luego, bajó y cortó la cabeza del recluso asesino, matándolo instantáneamente cuando su cuerpo cayó al suelo con un fuerte ruido sordo. Un charco de sangre se formó debajo de él cuando la cabeza del sapo se alejó rodando. La batalla había terminado y todo lo que Frank y Wally pudieron hacer fue mirar a Wilbert en estado de shock. Cubierto de sangre, el padre respiró profundamente y abrió los ojos. La realidad de lo que había hecho estaba a la vista. Horrorizado por el acto que había cometido, Wilbert soltó la guadaña y se alejó del cadáver. Todo mientras miraba con horror sus manos temblorosas. En ese momento, Charles, que acababa de regresar, saltó al árbol y saltó hacia Frank y Wally, quienes fueron las primeras personas que vio. ¿Están bien ustedes dos? ¿Dónde está Wilbert? Charles se calló cuando siguió su línea de visión. Su expresión coincidió con la de ellos al ver al salvaje asesino y la rana que lo derribó tan violentamente. Wilbert miró a las tres personas que estaban con él en la habitación. Ver sus reacciones ante sus acciones y pensar en lo que estaban pensando. Wally miró a su padre en estado de shock. Lo que acababa de ver no se parecía a nada que la joven rana hubiera pensado que su padre era capaz de hacer. Y todo fue para protegerlo. Frank quedó igualmente sorprendido por lo que hizo Wilbert. Por lo que vio, no era más que un hombre de negocios rico con una casa enorme y un hijo del que era amigo. Por otra parte, como él mismo ha visto, todos eran capaces de la oscuridad cuando fueron empujados al límite. En cuanto a Carlos y ahí lo tienes, exclamó Charles con una sonrisa, señalando a Wilbert. Frank le dio una palmada en la nuca. Cuando amaneció en el horizonte, la luz del sol brilló sobre la mansión Riviton. Los sirvientes que habían sobrevivido a la noche abrieron sus puertas y salieron a los pasillos manchados de sangre de la mansión. Las criadas jadearon de shock y horror al ver las manchas rojas mientras los mayordomos intentaban contener el vómito, especialmente cuando miraban las habitaciones donde reposaban los cuerpos mutilados de Stevens y la señorita Kensington. Bajaron las escaleras y vieron las consecuencias de la batalla que se habían visto obligados a escuchar. Todos menos uno de los amigos de su amo estaban muertos. Sin embargo, Wilbert, su hijo, Charles, Frank, Anne y los Plantar todavía estaban vivos. Sin embargo, quienes lucharon contra el recluso requirieron ayuda médica. Las criadas atendieron rápidamente sus heridas, mientras uno de los mayordomos se apresuraba a ir a la ciudad a buscar a los agentes. Cuando la policía llegó a la casa, finalmente había dejado de llover. Recuperaron el cuerpo del recluso, junto con los cuerpos de los fallecidos. Cuando la policía se despidió, Frank, Anne, los Plantar y Wally se sentaron juntos en las escaleras de la mansión. Tanto el niño hispano como Wally estaban vendados y parecían atormentados por la experiencia de anoche. Entonces, ¿y no es tu primera vez con un caníbal, preguntó Wally, tratando de romper la tensión. No, dijo Frank. No, añadió Anne. Este es mi sexto encuentro, dijo Hop Pop. Wally sonrió a la extraña familia. Pensando en los suyos, la rana giró la cabeza y se cruzó de brazos. Y después de anoche, ese caníbal será el último, dijo con tristeza. No hay manera de que papá me deje salir de la mansión ahora. Anne suspiró y miró hacia abajo avergonzada. Wally, lamento haberte expuesto así, hombre. Supongo que dejé que la trama de mi película favorita nublara mi juicio. Está bien, Anne. Aprecio que intentes ayudarme, dijo Wally, dándole una palmada en la espalda. Sin embargo, si te digo que no hagas nada, hazme un favor y mantente fuera de mi camino. Puedo vivir con ello. Frank miró a Wally y le preguntó. Entonces, ¿qué pasará entre tú y tu papá? No lo sé, dijo Wally. Solo sé que no volverás a verme por un tiempo. O tal vez para siempre. Wallian. Wilbert gritó mientras se acercaba al grupo con Charles a su lado. Ya no estaba cubierto de sangre, llevaba una camisa blanca con botones. Mientras hablaba, lo hacía con una expresión de culpa y vergüenza. Yo quiero pedirte disculpas por lo que tuviste que ver.
Es solo que verte herido y a punto de morir hizo que algo dentro de mí se rompiera y simplemente perdí todo sentido de civismo y me volví hacia el salvajismo. Puedo relacionar. Frank levantó la mano. Ha sido difícil para mí desde que falleció tu madre, dijo, mirando a la puerta de su casa mientras la policía sacaba otro cuerpo cubierto en una camilla. Y ahora perdí a la mayoría de mis amigos. Charles levantó un dedo. Todavía estoy aquí. Wilbert suspiró y miró a su hijo mientras Wally se levantaba. William, no quiero perderte nunca. Un hombre que pierde un hijo es un dolor que nunca le desearía ni a mi peor enemigo. Por eso fui tan duro contigo. Porque pensé que te estaba perdiendo, y tú no querría volver a verme nunca más, dijo mientras las lágrimas brotaban de sus ojos. Sorprendido, Wally dijo. Papá, por supuesto que me gustaría verte. Wartwood es mi hogar, pero no quiero irme para siempre. Solo quiero poder ser yo, donde quiera que esté. Abrazó a su papá. ¿Quieres decir que todavía quieres ser Riviton?, preguntó Wilbert sorprendido. Wally se alejó. Por supuesto que sí. Pero tienes que aceptarme tal como soy. Tanto Vallian como Wally, dijo, poniéndose su sombrero habitual. Wilbert guardó silencio durante un momento. Luego le sonrió a su hijo. Supongo que podemos hacerlo, dijo, llegando a aceptar a su hijo como la rana que realmente era. Entonces tocas el acordeón, ¿eh? Sabes, me encantaba tocar la jarra, pero lo dejé hace mucho, mucho tiempo. Con una sonrisa, Wally se inclinó con una mirada sospechosa en su ojo bueno. Oh, está bien. Me tienes. Wilbert de repente agarró el suelo y lo arrancó, revelando un agujero en el campo donde escondía jarras. Me has estado ocultando. Y juntos, los dos empezaron a tocar sus instrumentos juntos, como padre e hijo. Su vínculo se ha vuelto más fuerte que nunca a pesar de la noche desgarradora. Mientras Frank y Anne observaban el conmovedor momento desde la banca, el joven no pudo evitar pensar en sus propios padres. ¿Tendrían una reacción similar si Frank apareciera en casa después de meses lejos de ellos? Su lado cínico quería decir que no, no lo harían. Y, sin embargo, en el fondo de su alma sabía que la verdadera respuesta era sí. Que estarían felices de volver a verlo. Sin embargo, hasta que Frank pudiera verlos nuevamente y ver su reacción, todo lo que podía hacer era esperar lo mejor. Anne levantó las manos hacia el cielo. Gracias, película mágica. Sí, dijo Frank, ahora, si alguna vez vuelves a hacer eso, le contaré a todos en tu escuela sobre los pedos que te tiras mientras duermes. Disculpe. La conversación terminó cuando Charles se acercó a los dos humanos con una sonrisa en el rostro. ¿Pero puedo tener un momento de tu tiempo? Al regresar a la mansión, Frank, Anne y los Plantar siguieron a Charles a su habitación de invitados. Después de dejarlos entrar, el tritón se acercó a su cama y sacó su maletín de debajo. Sin embargo, estaba a punto de llamar la atención de Wilbert sobre este dispositivo. Todos sabemos lo que pasó, dijo, colocando su equipaje sobre la cama. Pero sí creo que podrías reconocerlo. Metiendo la mano en su estuche, sacó el dispositivo y ambos humanos se quedaron sin aliento en estado de shock y asombro. Lo que Charles había sacado era un reproductor de CD Skipman. Era del color turquesa original y tenía un par de auriculares conectados. ¿Es eso lo que creo que es? Frank cogió el reproductor de CD y lo miró con los ojos muy abiertos. ¿Qué es? Amigo, ese es un Skipman, exclamó Anne, agarrándose la parte superior de la cabeza. Mis padres tenían uno de estos. ¿Cómo encontraste esto? Me encontré con este dispositivo en particular en uno de mis viajes, dijo Charles. Frank levantó el Skipman y lo examinó. No sé qué era ni de dónde vino, pero pensé que podría significar algo para ti. Oye, mira, dijo Frank, señalando la parte trasera del Skipman. En la parte de atrás había un nombre grabado en el plástico. Frakes.apóstrofo S debe ser el dueño. ¿Crees que alguien en casa realmente encontró una manera de venir a mi vía? Tal vez cuando encuentres el camino de regreso a casa, puedas venir a visitarnos, dijo Sprig con su sonrisa habitual. En realidad, no es una mala idea, dijo Frank antes de mirar a Charles. Oh, claro, lo siento. Probablemente quieras recuperar esto. No, puedes quedártelo, dijo Charles, agitando las manos. Ni siquiera sé cómo funciona. Bien, gracias. Hop-Pop luego dijo. Bien, será mejor que volvamos a la carretera. Solo faltan 2 días para Neutopia. Sí. Anne apretó los puños con una sonrisa entusiasta.
No puedo esperar para mostrarle a Marky este Skipman. Estará muy feliz de verte de nuevo, Frank. Al escuchar el nombre de Marky, Frank dudó por un momento antes de seguir a Anne y los demás fuera de la habitación. Sí, verla de nuevo. 16 de mayo. 5 días antes de que Anne intentara robar la caja de música de la tienda de la abuela de Frank, Marky caminaba por la calle. Estaba enloquecida porque perdió los dados de su juego favorito, mazmorras, mazmorras y más mazmorras. Les prometió a Anne y Sasa una búsqueda épica para todas las edades, ¿y qué hizo? Tira los dados en el baño de la escuela mientras haces caca. Oh, hombre, estoy tan jodido. Gritó Marky, pasándose la mano por el cabello. Esos fueron mis mejores dados. Ahora voy a aparecer con una misión y sin dados para jugar y decepcionar a todos. ¿Por qué tuve que limpiarlos mientras estaba en el baño? Pronto, la chica distraída se acercó a la tienda de robos por el lado derecho. Está bien, está bien. Quiero decir, no está bien porque ninguna de las otras tiendas tiene más dados. Pero tal vez pueda encontrar algunos y dados usados. Marky se detuvo mientras caminaba por el gran ventanal frente a la tienda. Habiendo visto una cara familiar en la tienda. Fue entonces cuando, por primera vez en 3 años, Marky vio a Frank Ramírez.